Hola, amada Iglesia del Señor, hermanos, amigos, familia, todos. En el día de hoy vamos a estar meditando, como siempre, en la hermosa palabra del Señor, que es la que nos enseña, que es la que nos guía. Y dice la palabra del Señor que todo lo que está escrito en ella es para enseñarnos, es para nuestra enseñanza y es para nuestra exhortación, es para corregirnos, es para enseñarnos, es para que nosotros aprendamos a través de todo lo que está escrito a conocer, no solo a conocer a Dios, sino conocer el camino que andamos en él, cómo es, cómo debe ser, es la palabra de Dios, nuestro manual. Y estaba meditando yo mucho en esto, ya saben que soy apasionada por el propósito de Dios en nuestras vidas, que Dios tenga un propósito para cada uno de nosotros es algo maravilloso, es un privilegio que nosotros, siendo quienes somos, podamos servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es algo que como dicen en mi país, es un lujo que no todo el mundo se da. Así que por la gracia y por la misericordia de Dios que hoy podemos estar sirviendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios lleno de amor, de gracia, de bondad y de misericordia. Y por eso hoy podemos servirlo. Y estaba meditando ya en eso, en cómo la palabra se escribió para eso, para enseñarnos, para nuestra enseñanza y para nuestra exhortación. Y pensaba yo cómo a través de la historia podemos encontrar vidas con las cuales nos identificamos, nos vamos identificando a medida que vamos caminando. A veces estamos pasando situaciones como por ejemplo la que vivió José, a veces estamos pasando situaciones, por ejemplo, como la que vivió Gedeón, a veces pasamos por cosas maravillosas y hermosas y transiciones preciosas como las que vivió el rey Josías y muchas historias que podemos mencionar de la palabra de Dios, porque todas ellas nos enseñan para saber cómo vivir cada etapa de nuestra vida cristiana. Y estaba pensando yo en cómo esas vidas a veces nos identificamos, cómo nos identificamos con ellos. Y pensaba yo mucho en la vida de Moisés. Y pensaba yo mucho principalmente en el propósito de lo que les digo. El propósito es algo maravilloso, pero pensaba yo mucho en esto. En cómo el propósito de Dios en nuestras vidas siempre va a tener algún tropiezo, nunca va a ser fácil y siempre va a haber algo que quiera acabarlo. Y es que sabemos que el enemigo de nuestras almas va a tratar de impedir a toda costa que nosotros hagamos aquello por lo cual fuimos creados y que nosotros también entremos y participemos en ese camino hermoso del Señor, en andar en la perfecta voluntad de Dios. El enemigo de nuestras almas nunca va a querer eso. Y pensaba yo en eso, en cómo la vida de Moisés, desde que él nació, su propósito siempre estuvo amenazado. Y vemos cómo de una forma muy tremenda su mamá decide salvar la vida de su hijo, porque recordemos cómo Faraón mandó a asesinar a todos los niños varones en ese tiempo porque sentía que el pueblo de Israel se estaba haciendo más fuerte que el pueblo de Egipto y entonces mandó a que tenían que asesinar a todos los niños varones, pero su mamá dice pero la palabra de Dios dice que su mamá vio a Moisés, un niño hermoso, y decidió salvarlo y calafateó una canastilla y lo puso en el agua y de esa manera lo salvó, encontrándolo así la misma hija de Faraón y entrando ahora Moisés a ser parte, a ser cuidado mejor por la persona que quería acabarlo. Ahora eso se vuelve algo como, ahí sí como dice la palabra, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a Dios y nos ayudan a bien. Y vemos como la misma amenaza de ese propósito cuidó y conservó el propósito. Es maravilloso, de verdad que la palabra de Dios es hermosa. Y vemos cómo tuvo esa amenaza, el propósito de Dios en Moisés. Luego vemos más adelante cómo pasa y transcurre esa historia maravillosa, una historia llena de muchas enseñanzas, pero llegamos a un punto, o llega mejor la vida de Moisés a un punto
donde ya su vida no está amenazada como cuando era un bebé, pero encuentra otro impedimento para el propósito de Dios. Entonces, cuando el Señor lo llama porque ya está listo, le dice: Señor, envía a quien tengas que enviar. Mira que yo soy una persona que no sé hablar. Entonces el Señor le dice que Él es el que dio la boca al hombre, que Él es el que lo llamó, te lo digo en mis palabras, que Él es el que lo llamó y que Él es el que va a hacer las cosas. Y de repente empieza Moisés, aún con su miedo, aún con sus inseguridades, a escuchar al Señor, a seguir al Señor. Y de repente viene esa transformación del Señor, ese trabajar en Él. Él empieza a ir a Faraón, primero con sus inseguridades con Aarón, con la ayuda de Aarón, pero a medida que iba viendo la mano poderosa de Dios, él empezó a ir confiando y confiando y empezó a cumplir el propósito por el cual el Señor lo había creado. Y vemos cómo también en la vida de nuestro amado Señor, cómo desde el principio Herodes envió también a matar a todos los niños, envió a acabar con ellos, porque no sabía quién era el rey de Israel, entonces quería acabar con todos los niños para que nadie quitara su poder o qué sé yo. Y de repente empieza también como el enemigo de nuestras almas a querer acabar con el propósito del Señor desde que era chiquito. Y aún desde antes, porque ya estaba profetizado en Génesis, donde el Señor dice que le habla de la simiente de la mujer y la serpiente, hablando de Cristo. Ya el enemigo sabía que venía alguien que lo iba a vencer, que lo iba a derrotar y que le iba a quitar el poder de la muerte que tenía sobre nosotros, sobre la humanidad. Pero vemos cómo Cristo va creciendo y cómo de repente empieza en el desierto, cuando va al desierto, cuando es llevado al desierto por el Espíritu, cómo empieza el enemigo de nuestras almas a quererlo tentar y a querer impedir que Jesús cumpliera ese propósito por el cual el Señor, por el cual el Padre lo había enviado. Obviamente, Él siendo perfecto, Él nunca falló, Él siempre hizo y cumplió todo lo que el Padre, para lo que el Padre lo había enviado. Y por eso hoy, gracias a esa obediencia hermosa de Él, hoy tenemos salvación y tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos entrada a, a, a esa misma presencia de Dios eh, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Podemos entrar hoy por esa gracia, por ese amor, por ese sacrificio, por esa benignidad, por esa bondad del Padre con nosotros, por amarnos tanto y dar a su único Hijo. Y pasa lo mismo con nosotros. Nosotros todos tenemos un propósito porque ninguno de nosotros fuimos hechos porque sí, ni fuimos puestos como al azar en la tierra, decir a ver qué pasa con este o a ver qué hace este. No, todos, cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Hemos sido creados con un propósito. Nosotros fuimos formados por Dios, teniendo el perfecto cuidado de cada uno de nuestros detalles, de lo que Él quería en nosotros, de quiénes íbamos a ser, de qué era lo que íbamos a hacer, de qué era lo que Él quería de nosotros. Todo eso el Señor se encargó de hacerlo uno a uno. No nos hizo como al granel, como bueno, que hagan lo que quieran. No, Él tuvo cuidado de cada uno de nosotros, de poner cada detalle. Él es un Dios de detalles, Él es un Dios hermoso. Y cuando nosotros empezamos en nuestra vida o cuando estamos caminando en esta vida mejor, sin saber que tenemos un propósito, entonces posiblemente tengamos problemas y posiblemente tengamos cosas tristes, pero pues como que pasa y ya está.
Pero cuando nosotros entendemos que tenemos un propósito y empezamos a andar en ese propósito, entonces el enemigo de nuestras almas empieza a querer poner tropiezos, empieza a querer callarnos, empieza a querer poner temor en nosotros y empieza a poner pensamientos en nosotros para que nosotros digamos, sí, es verdad, yo no puedo, o sí, es verdad, esto no es para mí, o sí, es verdad, esto es para otra persona, como hizo Moisés, por ejemplo, en su tiempo. Y todo esto, nosotros no podemos ser como ajenos a esto. Nosotros no podemos estar ajenos a este conocimiento de que el enemigo de nuestras almas quiere apartarnos de la perfecta voluntad de Dios, quiere apartarnos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, lo que les decía al principio, que a veces nosotros vemos la vida de algunos de los profetas o algunos de las personas de la palabra, de todo lo que está escrito, y a veces identificamos nuestras vidas en alguna etapa con ellos. Y pensaba yo mucho en eso, en la vida de Moisés, y pensaba mucho yo en mi vida, porque cuando yo era muy chiquita, el médico les dijo a mis papás que yo tenía diabetes y que yo no pasaría después de los 15 años, yo ya no viviría. Yo recuerdo que mis papás sufrieron bastante conmigo porque tenían que estarme llevando al médico, yo recuerdo que tenían que estarme inyectando. Yo estaba muy chiquita. Recuerdo mucho que una de las cosas que pasaba era, por ejemplo, en la escuela, cuando yo estaba en la escuela de repente me desmayaba. Entré en un programa de como una especie de tratamiento con el médico donde asistía también una niña, Adrianita se llamaba ella, y ella sí definitivamente los 15 años no pasó, pero Dios, ese era el propósito de Dios para ella, porque eso es lo otro que nosotros debemos entender. Cuando una persona se muere, definitivamente era la voluntad de Dios que se muriera, no es porque si se fue por ahí, porque se fue por ahí, porque hizo esto o porque esto, porque si es la perfecta voluntad de Dios, ese día acaba la vida de la persona. Pero no era la voluntad de Dios que mi vida acabara a los 15 años. Entonces de repente Dios hizo un milagro en mi vida y me sanó. Y sobrepasé la edad que los médicos no decían que yo no pasaba. Como quien dice, según los médicos, yo estoy viviendo horas extras y muchos años extras, muchos después de los 15. Y de repente pasa eso y Dios hace ese milagro en mi vida, salva mi vida, quita eso que había en mi vida, que quería truncar el propósito de Dios en mi vida. Pero de repente llega otra cosa que quiere truncar ese propósito. Y hubo una etapa de mi vida en la cual yo sentía que yo no valía, yo sentía que nadie me amaba, yo sentía que era un estorbo, yo sentía todo lo malo lo sentía yo. Y empecé a querer acabar con mi vida. Todos esos pensamientos que venían a mi mente, yo los aceptaba, todos esos pensamientos que venían a mi corazón, yo los aceptaba como que eran verdad. Y de repente yo empecé a querer acabar con mi vida. Lo intenté muchas veces, pero como no era el propósito de Dios, el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó de todas esas veces que lo intenté. Tomé muchas cosas, hice muchas cosas contra mi vida. El Señor ya me perdonó por su misericordia y me libró, porque el propósito de Él era que yo siguiera caminando y pudiera conocerlo a Él. Y el principal propósito que doy gracias al Señor es su salvación tan grande, que el Señor haya impedido todo eso que yo hice contra mi vida para poder alcanzar su salvación, para poder conocer la verdad y ser libre. Y de repente empecé a eso. Fue unos largos años de mi vida, durante toda mi adolescencia, casi como hasta los 30 años, que yo definitivamente yo no quería mi vida porque no tenía un entendimiento de el por qué o el para qué yo estaba en esta tierra y sin conocimiento de Dios, apartada, lejos de Dios, lejos del amor, del verdadero amor, lejos de la ternura, lejos de lo precioso que es Dios. Y hoy puedo darme cuenta de cómo me perdí de tantas cosas hermosas por estar tan lejos de Dios y cómo sufrí amarguras y cosas tan terribles
por no conocer que Dios tiene un propósito para mi vida. Y es el motivo por el cual hago este video hoy, para que el Señor pueda hablar a tu vida y a tu corazón de la forma como el Señor ha hablado mucho a mi vida y a mi corazón con esta palabra. Y es que pensaba eso también, en cómo la vida de Moisés fue amenazada cuando era niño, el propósito de Dios en él. Y de cómo de repente cuando él podía decidir, él encuentra un montón de cosas que verdaderamente, o sea, que eran reales porque él se sentía incapaz. Y después me deja la enseñanza de cómo Moisés, la mejor forma que haya para poder que Dios cumpla el propósito en él, es humillándose delante de Dios y reconociendo, Señor, yo no puedo hacer esto si tú no lo haces. Y él mismo decía, Señor, si tú no has de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque Moisés siempre tuvo esa conciencia de que sin Dios no podía. Y esto deja mucha enseñanza a mi corazón, porque es como el camino que nos enseña el Señor, de que si nosotros nos humillamos a Él, de que si nosotros confiamos en Él, pase lo que pase, tengamos el concepto que tengamos de nosotros, si nosotros nos acercamos y nos aferramos a Él, Él nos va a mostrar quiénes somos nosotros en Él, porque realmente nosotros sin Él no somos nada. Y con toda esta introducción quiero hablarte de esta hermosa palabra, y es del Salmo 138. Quiero que meditemos y que medites en toda esta semana en este salmo, que es tan precioso y que trae mucha enseñanza a nuestra vida y que trae mucha confianza. Algo que nos va a dar mucha confianza a nosotros en el Señor es la palabra, es lo que está escrito, lo que se escribió para nuestra enseñanza. Y dice así la hermosa palabra del Señor en el Salmo 138, dice, gratitud por el favor de Dios. Te doy gracias con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postro hacia tu santo templo y doy gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu nombre. Tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste. Mucho valor infundiste a mi alma. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán cuando escuchen los dichos de tu boca. Cantarán acerca de los caminos del Señor, pues grande es la gloria del Señor. Aunque el Señor es sublime, mira al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. Aunque yo camine en medio de la angustia, tú me preservarás la vida. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en ti, y el Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este salmo es un salmo que infunde mucho aliento a nuestro corazón, especialmente el versículo 8, de cómo pase lo que pase y vivamos lo que vivamos, aunque no lo entendemos, podemos tener la certeza de que el Señor va a cumplir el propósito en nosotros. Pero es el deber de nosotros que nosotros clamemos al Señor, que nosotros nos aferremos al Señor y que nosotros, al igual que Moisés, tengamos conciencia de que sin Dios no podemos, de que nosotros no peleamos en nuestras fuerzas, que es el Espíritu Santo de Dios quien hace todo en nosotros, quien es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos consuela, que nos defiende, que nos da la sabiduría para vivir el día a día y poder andar en el propósito del Señor. Así que es el anhelo de mi corazón, que esta palabra haya traído aliento a tu vida, nuevo aliento, que haya traído nuevas fuerzas y que tú puedas encontrar en esta palabra hermosa que se ha escrito para nuestra enseñanza, puedas buscar las vidas de estas personas hermosas que se rindieron al propósito de Dios, aún reconociendo que
que no había capacidad en ellos, o mejor reconociendo lo que es como lo más importante que nosotros debemos resaltar de todo esto, que nosotros necesitamos sí o sí de que sea Dios quien pelee nuestras batallas, porque nosotros no podemos. Nosotros, como hacía David reconocía que sus enemigos eran fuertes, por eso no peleaba con sus propias fuerzas, sino que confiaba en el Señor y siempre estaba clamando al Señor, siempre estaba pidiendo al Señor que lo defendiera, siempre estaba pidiendo al Señor que lo ayudara porque reconocía que él no podía. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, porque Dios no se agrada de los que tienen mucho poder, Dios no se agrada de los que tienen mucho conocimiento, Dios se agrada de los que confían en Él, Dios se agrada de los que se refugian en Él, Dios se agrada de los que saben que sin Dios no son nada, Dios se agrada de todo aquel que reconoce que en Él están todas sus fuerzas y cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos podemos ver eso. Digo puede porque muchas veces es simplemente un pensamiento que nos fortalece y es una fortaleza como ficticia, digámoslo así. Puede que tengamos capacidades para algunas cosas y nos confiemos en esas capacidades, pero si revisamos bien nuestra vida, en otras cosas no vamos a tener como esa capacidad. Tenemos puntos débiles en los cuales no podemos. Entonces es eso, por eso que el Señor quiere que nosotros no nos confiemos en nosotros mismos ni en nuestro propio corazón, sino que confiemos en Él, que pongamos en Él toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza, porque fiel es el que prometió, fiel también el que lo hará. Así que es el anhelo, como siempre, el anhelo de mi corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te llene con su hermoso Espíritu Santo, que nos llene cada día, porque es nuestra necesidad. Nuestra fuerza viene del Señor y entre más nosotros le cedamos al Espíritu, mientras más nosotros le cedamos de nosotros, mientras seamos menos de nosotros y más del Señor, entonces más fortaleza viene a nosotros, porque nuestra fortaleza viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestra esperanza, Él es Dios. Dios te bendiga.